Muy buenos días, amigos, emprendedores todos de América Latina y de cualquier parte que nos escuchen, especialmente de Honduras. Bienvenidos a su quinto episodio del podcast, donde les compartimos consejos sobre emprendimiento, mercadeo, finanzas y cualquier otro tipo de información que les pueda servir para su emprendimiento. Mi nombre es Luis Sevilla, soy consultor de emprendimiento y de mercadeo. Y el día de hoy, esta mañana, voy a estar compartiendo con ustedes un poco sobre consejos financieros para su emprendimiento. Sabemos que estamos pasando por momentos de crisis, momentos que son un poco complicados, momentos en que muchas empresas y emprendimientos corren el riesgo de poder cerrar. Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes algunos consejos sobre cómo administrar las finanzas, qué hacer con el dinero para poder no solo pasar esta crisis, sino también tener una buena salud financiera en su empresa en cualquier momento, en cualquier época, pase lo que pase. Algo que, para empezar con el tema, algo que me parece vital, algo que me parece fundamental en una empresa, en cualquier tipo de empresa, es que sepan cuál es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ese punto, ese momento en que se alcanza suficientes ingresos para cubrir todos los costos. Entonces, es ese momento en el que yo ya vendí lo suficiente, en el que no gano ni pierdo. Entonces es cuántas unidades yo tengo que vender cada mes para salir con todos mis costos. Ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio tiene tres componentes. Tiene costos fijos, tiene costos variables y tiene ingresos. Bien, de estas tres variables, los costos fijos, los costos variables y los ingresos, como su nombre lo dice, solo hay uno que es fijo, que son los costos fijos. Los costos fijos son todas aquellas responsabilidades que mi empresa tiene mes a mes y que no cambian, pues ya sea que yo venda una unidad, 100 unidades o ninguna unidad, aunque yo no venda, como les está pasando a algunos durante este tiempo, los costos fijos se mantienen. Algunos ejemplos de costos fijos son alquiler, la parte de sueldos de planilla, son costos fijos porque se mantienen constantes. Entonces, lo primero que yo hago para calcular mi punto de equilibrio es que hago una lista de todos aquellos conceptos que me representan un egreso fijo, una salida de dinero fija todos los meses. Entonces, esto ya me da una idea de cuánto dinero yo tengo que tener o alcanzar para cubrir con mis costos. Entonces, en un punto en el que yo vendo 0 unidades, mis ingresos fijos siguen siendo los mismos. Y si yo vendo 100 unidades, 100 o 0 unidades, mis egresos fijos siguen siendo los mismos. Entonces yo tengo que empezar a vender unidades para llegar al punto en que mis ingresos cubren los ingresos fijos. Bien, pero como les dije al inicio, solo hay un componente que es el ingreso fijo. Es un componente que se mantiene constante. Los demás, los otros dos, los costos variables y los ingresos, van cambiando. Entonces yo tengo que ir vendiendo más unidades para alcanzar mis costos fijos. El problema es que por cada unidad que yo vendo, tengo que incurrir en un costo variable. Por ejemplo, si yo vendo zapatos, cada par de zapatos que yo venda significa que tengo que o comprar ese par de zapatos o tengo que tener materia prima para cubrir el costo de la elaboración de zapatos. Depende si yo solo comercializo o si yo también fabrico. Si yo fabrico, voy a tener un costo de materia prima, voy a tener un costo de mano de obra por fabricar ese zapato y otros costos que se van asociando relacionados con ventas, mercadeo, etc. Entonces, entre más ventas yo voy teniendo, también los costos fijos, los costos variables van subiendo. Pero la meta del negocio es llegar al menos a un punto donde la suma de los costos, que la suma de los costos es los costos fijos más los costos variables, se encuentre con los ingresos.
A partir de ese punto, por cada unidad adicional que yo tenga, yo voy a empezar a tener utilidades. Entonces, el primer paso que hicimos fue sumar todos mis costos fijos. El segundo paso sería identificar cuáles son mis costos variables. Entonces, una vez que yo identifico mis costos variables, que es el costo de vender una unidad, o sea, si yo tengo que pagar mano de obra por fabricar la unidad, si tengo que pagar materia prima, si tengo que pagar inventario, por cada unidad cuánto es. Entonces yo los identifico. Entonces no sumo los costos fijos más los costos variables, porque el costo variable va a depender de cuántas unidades yo venda. Entonces lo que hago es que hago una gráfica, pongo como una línea recta mis costos fijos, porque no importa cuántas unidades yo venda, mis costos fijos van a ser los mismos. Pero si yo vendo una unidad, ¿cuántos son mis costos variables? Si yo vendo 2 unidades, ¿cuántos son mis costos variables? Entonces voy a tener una gráfica que va a ir subiendo hacia arriba, que va a ir yendo hacia arriba, que representa mis costos variables. Después yo sí puedo sumar esas dos gráficas. Entonces cuando yo sumo esas dos gráficas, mi línea que van a ser mis costos totales, mi gráfica de costos totales no va a empezar en cero, porque cuando yo vendo 0 unidades voy a tener costos fijos. Entonces va a comenzar cuando yo vendo 0 unidades en donde están mis costos fijos. Después, cuando yo tengo una unidad vendida, va a ser el costo fijo más el costo variable de una unidad. Y a medida yo voy sumando unidades, yo voy sumando costos totales. Luego tenemos la tercera gráfica, que es la de los ingresos. Entonces yo cuando vendo 0 unidades tengo 0 ingresos, pero cuando vendo una unidad tengo cierta cantidad de ingresos. Entonces hago lo mismo que hago con los costos variables, solo que los ingresos siempre comienzan desde cero. No tengo ingresos fijos. Los ingresos siempre van a depender de que la empresa realice una actividad, pero a medida me voy moviendo hacia la derecha en el eje X, voy a encontrar ese punto que me va a decir cuántas unidades tengo que vender para poder alcanzar con mis ingresos la suma de mis costos fijos más mis costos totales. Entonces ese va a ser como el punto a donde la empresa va a apuntar. Una vez que la empresa sepa eso, ya vamos a tener una idea de cuántas unidades, cuántos pares de zapatos tenemos que vender todos los meses para salir con los costos. Y si ya de ahí en adelante vendemos más, eso es la parte de ganancias. Bien, ese es el primer consejo. Conocer nuestro punto de equilibrio, porque así sabemos mes a mes cuánto es la meta de ventas que tenemos que alcanzar mínimo. Luego tenemos la estrategia de la fijación de precios. Ese sería el consejo número 2. La estrategia de fijación de precios se refiere a cuánto voy a vender. Hay muchos emprendedores, que tal vez les pase a ustedes que nos están escuchando, que no sepan cuánto es el precio al que deberían vender su producto. Bien, un principio fundamental es que no podemos vender nuestro producto a menos de lo que nos cuesta. Entonces tenemos que identificar todos los costos que nosotros tenemos para hacer nuestro producto, y ese es nuestro costo unitario. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los zapatos, yo tengo que ver cuánto tengo que comprar de cuero, cuánto tengo que pagar de materia prima, cuánto tengo que gasto por el proceso, digamos las maquinarias, cuánto me cuesta operarlos. Entonces yo divido todos estos costos que yo tuve por producir mi producto y lo divido entre el número de unidades que yo he producido. Entonces así yo saco un costo unitario, cuánto me cuesta cada parte de zapatos. Luego yo defino un margen de utilidad, o sea, cuánto le voy a ganar a cada uno de estos productos. Generalmente hay rubros que el margen de utilidad es de un 30%. Entonces multiplico el costo unitario por 1.30 y después le sumo los impuestos, y ese va a ser el precio de venta al que el producto se va a comercializar a las personas. Para otros rubros, por ejemplo la comida o la ropa, el margen es del 100%. Entonces yo tengo que multiplicar por 2 mis costos para saber cuánto es el precio al que voy a vender el producto. Entonces
lo que tenemos que hacer nosotros, una vez que ya hemos sumado todos los costos que van metidos dentro de cada producto, dentro de cada unidad, es investigar cuánto es el margen de utilidad promedio en la industria en la que yo estoy. Porque les digo, para algunos productos puede ser el 30%, para otros productos puede ser el 100%, y hay productos incluso que se venden de forma masiva que tienen apenas un 5% o un 1% de margen de ganancia. Entonces, bueno, estos ya son dos consejos que tenemos que aplicar en nuestras empresas para saber cómo administrar correctamente el dinero que se mueve en la empresa. El primero es el punto de equilibrio, el segundo es la fijación de precios. Un tercer punto muy importante para la administración financiera es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo o flujo de caja se refiere a cuánto dinero entra a la empresa cada mes y cuánto dinero sale de la empresa cada mes. Entonces, con el punto de equilibrio, nosotros lo que hicimos fue determinar cuántas unidades tenemos que vender mes a mes para cubrir todos los costos, si todo se hiciera de forma efectiva, todos los pagos, tanto los pagos que hace la empresa como los pagos que la empresa recibe. Pero sabemos que en el mundo real no todos los pagos, ya sea de entrada o de salida, se hacen en efectivo. Hay algunos pagos que se hacen al crédito y hay algunos pagos que yo hago al crédito. Entonces tengo que identificar cuáles son los pagos que yo tengo que hacer este mes, o sea, ya sea que sea un gasto en efectivo que haya incurrido este mes, y también tengo que ver de lo que he comprado al crédito en el pasado, qué se vence este mes. Entonces yo hago una sumatoria de todos los costos, de todas las salidas de dinero que tengo este mes, ya sea en efectivo o porque fue algo que adquirí al crédito en meses pasados, un préstamo o compré inventario o materias primas al crédito y lo tengo que pagar este mes. Y luego tengo que ver cuáles son mis ventas en efectivo y cuáles son las ventas en efectivo o ventas al crédito que he hecho en meses anteriores, y así yo puedo ver si tengo un flujo de caja positivo o negativo. Un flujo de caja positivo es cuando las entradas de este mes son mayores a las salidas del mes. Ahora, que yo tenga un flujo positivo no necesariamente significa que estoy teniendo ganancias, porque recordemos que puede ser que esté recibiendo pagos en efectivo ahorita, pero yo tenga que hacer pagos al crédito el siguiente mes. Entonces yo tengo que identificar ese pago, a qué corresponde el pago que yo estoy recibiendo este mes, y si tengo alguna obligación los meses siguientes para guardar ese dinero, y cuando llegue el momento de hacer el pago yo puedo cubrir con esa necesidad de dinero que tiene la empresa. Entonces no es como que el dinero que me sobra cada mes son las ganancias, o sea, tengo que ubicarme bien en el flujo de efectivo y así identificar si de verdad ese dinero tengo que guardarlo después, porque tengo una cuenta por pagar en un mes, en 2 meses o en 3 meses, y voy a necesitar ese dinero porque me lo están pagando hoy para pagar esa cuenta. Siempre es importante también tener una reserva, porque no sabemos, como nos pasó con esta situación que estamos atravesando en el mundo actualmente, cuándo va a pasar algo parecido. Entonces es importante tener una reserva de ahorro. O sea, podemos definir que todos los meses vamos a ahorrar el 1% de lo que gane la empresa para el ahorro. Ahora, el ahorro no solo nos sirve para enfrentar estas emergencias que puedan surgir. A veces hay gastos inesperados, se arruina una máquina y tenemos que comprar otra, y es un gasto que no teníamos pensado hacer. Entonces es importante tener este ahorro, porque incluso aunque podamos optar a un crédito, si tenemos algo de ahorro, entonces el ahorro nos puede servir para como contraparte para el crédito, o si no nos dan el crédito al 100% de lo que necesitamos, si tenemos ahorro podemos ir cubriendo esas necesidades
inesperadas que puedan surgir dentro de la empresa. Pero también si nosotros esperamos que la empresa crezca, hay que tener ahorro. Las empresas no pueden crecer nunca si no hay un componente de ahorro. Voy a poner un ejemplo de alguien que hace pasteles. Entonces tiene la capacidad de hacer cierta cantidad de pasteles. Supongamos que tiene la capacidad de hacer 30 pasteles al mes. Entonces al inicio obviamente no va a hacer los 30 pasteles porque hay personas que no la conocen. Entonces lo que va a suceder es que va a comenzar a hablar con sus amigos, con sus vecinos, con la gente del trabajo y diciéndoles: miren, yo estoy comenzando a hacer pasteles, entonces cada vez que ustedes necesiten un pastel me lo pueden pedir. Y tienen la capacidad, como les digo, de hacer 30 pasteles al mes. Tal vez el primer mes logre vender 5 pasteles, el segundo mes le va mejor y vende 10 pasteles, y el tercer mes va a lograr vender 15 pasteles, por poner un ejemplo. Entonces llega a un punto donde cubre su punto de equilibrio, que fue el primer consejo que hablamos en el episodio de hoy de este podcast. Y ya con 20 pasteles al mes que venda, yo cubro mis costos fijos, dice, y de ahí del pastel número 21 al pastel número 30, eso ya es ganancia y yo ya puedo empezar a ver los beneficios de mi negocio. Pero va a llegar un punto tal vez en que esta persona ya venda 30 pasteles todos los meses y está teniendo el máximo de ganancias que puede tener con la capacidad instalada que tiene en ese momento. Pero se da cuenta de que puede hacer crecer su negocio para tener aún más utilidades. Ahora, no tiene capacidad instalada para producir más allá de 30 pasteles, porque en este momento solo tiene un horno y está trabajando solo. Entonces, con la ganancia que tiene los 30 pasteles, tal vez podría comprar más ingredientes para hacer más pasteles, pero como solo tiene un horno, no puede hornear más de 30 pasteles al mes. También no tiene tiempo, o sea, el tiempo que le gusta es hornear los 30 pasteles al mes. Entonces, en este caso, para hacer crecer el negocio, nos damos cuenta que este emprendedor o esta emprendedora tendría que comprar otro horno y contratar a alguien más para poder hacer más allá de 30 pasteles. Entonces ya, comprando un horno más y contratando a una persona más que trabaje con ella haciendo pasteles, la capacidad instalada aumentaría teóricamente a 60 pasteles al mes. Pero para hacer esto, para comprar un nuevo horno, necesita tener ahorros. Entonces, todos estos meses que ha logrado vender más de 20 pasteles, que son su punto de equilibrio, entonces valdría la pena que destine una cantidad de ahorro para cuando llegue el momento en que ya que ya está vendiendo 30 pasteles al mes y se da cuenta de que tiene que, si el negocio quiere crecer para tener más ganancias, va a tener que invertir un poco en activos fijos, en este caso un horno, y contratar a otra persona que le ayude a superar su cuota que tiene actualmente de 30 pasteles al mes. Como les dije anteriormente, está la opción del crédito, pero si tenemos ahorro lo podemos ir haciendo más rápido, nuestro negocio puede ir creciendo más rápido. Entonces el ahorro no solo es importante para lograr hacer crecer nuestro negocio, sino para enfrentar algunas crisis. Entonces yo les recomendaría también que puedan seguir estos consejos que hemos visto en el episodio del día de hoy, ya sea que decidan los consejos que tienen que aplicar siempre, en todo momento, para tener una buena salud financiera en su emprendimiento, en su empresa, es saber cuál es el punto de equilibrio, cuál es la meta de ventas que van a tener, cómo fijar los precios correctamente para no vender debajo del costo y que en realidad no estén perdiendo dinero por cada unidad que vendan, sino que de verdad estén teniendo una ganancia. Identificar su flujo de caja, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale cada mes, así poder hacer también proyecciones para meses siguientes, para ver si puedo vender más o puedo reducir algún costo para que mi empresa pueda sobrevivir no solo en este mes, sino que en los meses que vienen.
puedo hacer proyecciones a través del flujo de caja. Y el último consejo es el ahorro. Siempre determinar una cantidad fija de dinero que yo voy a ir guardando para cuando quiera hacer crecer mi negocio o si se me enfrenta alguna dificultad. Bien, muchas gracias por su atención para este quinto episodio de nuestro podcast. Espero que estos consejos les hayan sido muy útiles, que los puedan aplicar a sus emprendimientos para hacerlos crecer, para que puedan tener éxito, para que puedan también ayudar a otras familias a través del empleo a crecer y hacer crecer sus economías. Les deseo una hermosa semana y los esperamos el próximo lunes con otro episodio de nuestro podcast. Feliz día a todos.